Buenos días, perdón, pero tuvimos una falla técnica y no podemos compartirles la cámara al mismo tiempo que nuestra presentación, así que nos vamos a ir solamente con nuestra presentación. Una disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, esperemos que pues les resulte interesante y pues que les ayude a mejorar su sistema de producción. Como les comentaba, estamos en el módulo 3, denominado eficiencia en el uso de los fertilizantes químicos. Sabemos que este es un insumo pues, de los más caros dentro de los costos de producción y pues desgraciadamente también es uno de los más ineficientes. Se dice que solamente las plantas aprovechan alrededor del 20 o el 30% del fertilizante químico que aplicamos. Hoy les vamos a dar las claves de por qué sucede esto y qué hacer para que se mejore esta eficiencia de los fertilizantes que aplicamos. Primero les voy a dar una breve introducción de lo que es Biofábrica Siglo XXI. Somos una de las empresas agrobiotecnológicas dedicadas a vincular la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico con la producción agrícola. Nuestro objetivo es cambiar el modelo agrícola actual por uno más ecológico, rentable y sustentable. Nosotros nacimos hace 17 años como un spin-off de la UNAM a través de una licencia tecnológica que se celebró con el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de México. En este centro, el investigador Jesús Caballero estuvo más de 20 años investigando sobre distintas cepas de bacterias fijadoras de nitrógeno y pues así surgen los biofertilizantes en México y fue uno de los pioneros en el mundo en desarrollar este tipo de tecnologías. Nosotros conocimos el trabajo del investigador y pues nos acercamos a la UNAM para poder llevar este desarrollo de los laboratorios de la UNAM al campo mexicano. Nuestro objetivo, como ya les decía antes, es pues intentar ayudar al cambio de un modelo de producción agrícola pues más rentable y sustentable. Sabemos que el actual modelo, que es herencia de la Revolución Verde, es un modelo de producción pues bastante caro, ineficiente y altamente contaminante. Les voy a dejar un breve video para que vean un poco qué es Biofábrica. Y a continuación el maestro en ciencias, César González, les hablará, ya entrará en materia en lo que respecta a este módulo. Definir. Los biofertilizantes son microorganismos, son hongos y bacterias. Estamos hablando que a veces va la bacteria o va la espora del microorganismo, en este caso la micorriza. Nosotros hacemos pruebas de todo tipo, primero en laboratorio, después ahorita lo van a ver en plántula, nos lo llevamos a invernadero y para cuando nuestros productos llevan al campo, ya están comprobados de que primero no tuvieron un antagonismo con lo que estamos probando y segundo, que son completamente inocuos para el medio ambiente y para las personas. No hay que fijarnos tan solo en lo que vamos a ganar, sino también el impacto ambiental, el impacto ecológico que pudiera generar. Lo que hemos estado haciendo es algo llamado como bioaumentación, es decir, tomamos los microorganismos, los organismos benéficos, los multiplicamos y los reincorporamos. Y esto trae como consecuencia que el inóculo que nosotros aquí producimos tiene mayor eficiencia para nuestros cultivos y también para nuestro ecosistema.
tenemos nuestra planta piloto para la producción de bacterias. Es importante agregar materia orgánica a nuestros suelos. En todo el estado y casi en todo el país andan en 1.5, en 2 puntos de materia orgánica. Para que un suelo sea más o menos cultivable, sea bueno el suelo, debe de andar entre 3 y 5% de materia orgánica. Hola, muy buenos días. Bueno, pues gracias por la introducción, Paula. Vamos a continuar con el tema, entonces, a entrar en el tema de hoy, que es eficiencia en el uso de fertilizantes. Para comenzar, pues primero tenemos que definir qué es un fertilizante y para qué sirve un fertilizante. A todos nos enseñan en la escuela que las plantas son productoras primarias, que mediante la fotosíntesis son capaces de generar su propio alimento. Y gracias a esta fotosíntesis y a esta producción de alimento, todos los demás seres vivos podemos alimentarnos de las plantas y así sucesivamente, ¿no? Hay animales que se alimentan de los consumidores primarios, que son los herbívoros, y así, ¿no? Entonces, bueno, si es posible o si es cierto que las plantas pueden generar su propio alimento, ¿para qué necesitan fertilizantes? ¿Qué son los fertilizantes? ¿Qué tipo de nutrientes son esos fertilizantes? Pues muy sencillo. Básicamente, las plantas son, y todos los organismos autótrofos que son capaces de generar alimento, son productores primarios que requieren los materiales de construcción para fabricar estos alimentos. La energía solar, la luz del sol y otras fuentes de energía solamente son el pegamento o la energía, es la fuente de energía que permite pegar todas las piezas de este pequeño rompecabezas. Pero se necesitan los materiales, las materias primas, para conformar toda la serie de moléculas que necesita una célula, tanto vegetal como animal. Y de esta manera, bueno, en este sentido, todos los seres vivos compartimos básicamente los mismos bloques, los mismos átomos, las mismas partículas que conforman todas nuestras moléculas. Es como un gran rompecabezas en donde las diversas piezas se unen de distinta forma para hacer todas las piezas más grandes que componen a los seres vivos. Bueno, pues esas piezas son principalmente lo que nos enseñan en la escuela como chunks: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Son los bloques principales de todas las células vivas que existen, desde una bacteria hasta nosotros o cualquier animal viviente, ¿no? En el caso de las plantas, ellas usan también estos bloques de construcción. Los utilizan para que por medio de la fotosíntesis puedan crear todas las demás moléculas. Pero además también se requieren otros nutrientes que son llamados micronutrientes, que son átomos que necesitamos en muy pequeña cantidad. Y entre esos están pues el cobre, el boro, el hierro, el manganeso, el zinc, ¿no? El calcio. Y en el caso de las plantas en particular, requieren también potasio, mucho potasio. Aunque este potasio no se integra en las moléculas, es un ion, es
elemento necesario para mantener el equilibrio iónico de las células vegetales. Entonces, por eso, en el caso de las plantas, el potasio es incluso más importante que el azufre. Bueno, ¿qué hacen las plantas con todos estos elementos? Bueno, los obtienen de su medio ambiente para que mediante la fotosíntesis puedan pegar estas distintas piezas y crear todas las moléculas que necesitan para vivir, ¿no? Una glucosa, que es un azúcar, está compuesta principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Una proteína está compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno y también nitrógeno, algo de fósforo, azufre. Una grasa está compuesta también de carbono, hidrógeno y oxígeno, y así sucesivamente. Todas las estructuras celulares, todas las moléculas que requieren las células vegetales y animales se arman a partir de estos pequeños nutrientes, de estos átomos que son los que obtienen las plantas, tanto del suelo como del aire. Y bueno, en este sentido, para nosotros los fertilizantes son aquellos que necesitan las plantas obtener a partir de la raíz. En el caso del carbono, que es el nutriente principal de todos los seres vivos, es el principal elemento que todo mundo necesitamos, no suele ser un fertilizante, no es necesitado porque es muy abundante. Las plantas lo obtienen del CO2 atmosférico, del dióxido de carbono que está en la atmósfera, y pues realmente nunca hay deficiencia, por eso no tenemos que preocuparnos del carbono. El hidrógeno y el oxígeno lo obtienen del agua que obtienen a través de las raíces, rompen la molécula del H2O y de ahí obtienen esos elementos. Entonces, los nutrientes que no tiene tan fácilmente disponibles y que son los que necesita obtener, son precisamente a partir del nitrógeno. El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre y todos los micronutrientes son nutrientes que la planta necesita obtener a partir del suelo y que, bueno, pueden estar en mayor o en menor medida disponibles. Entonces, bueno, estos nutrientes son los que conocemos como fertilizantes. Naturalmente, esos nutrientes que se obtienen del suelo, la planta los obtenía gracias a la actividad de los microorganismos y a la actividad de la propia raíz. La mayor parte de ellos se encuentran en las rocas que dieron origen al suelo y a partir de diversos procesos como intemperización, solubilización, se han ido liberando y se han ido acumulando en el suelo. Sin embargo, a partir de que modificamos nuestro sistema agrícola y creamos lo que conocemos como la agricultura moderna, hemos ido alterando los procesos naturales mediante los cuales estos nutrientes estaban en suficiencia para las plantas y hemos incorporado nuevas técnicas, ¿sí? Este modelo de agricultura surgió a partir de la década de 1950 y consistió en incorporar diversas prácticas que permitieron elevar la producción de alimentos. Esas prácticas son el uso de pesticidas, de plaguicidas, de herbicidas para controlar plagas y enfermedades, el uso de fertilizantes químicos, el uso de cultivos extensivos que se basan precisamente en el uso de un solo cultivo, en grandes extensiones, con prácticas que elevan mucho la productividad, y bueno, en un manejo agrícola que está ligado a todo esto, que termina provocando en su conjunto diversos problemas, ¿no? Efectivamente, esta revolución verde, este nuevo modelo agrícola, permitió incrementar la producción de alimentos a nivel mundial, pero también, conforme ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que ha generado más problemas de los que en apariencia está resolviendo. Es decir, sí, se producen más alimentos, pero estamos generando un daño ambiental, estamos poniendo una gran cantidad de elementos tóxicos en la naturaleza, estamos creando plagas y enfermedades resistentes a estos venenos y que son más difíciles de eliminar, ¿no? Y uno de los elementos que es justamente en lo que nos enfocamos hoy, que está causando más daños, precisamente los fertilizantes químicos, ¿no? Estos fertilizantes químicos han sido
digamos que el principal impulsor del incremento en la producción. Y esto es porque básicamente lo que hacen los fertilizantes químicos es aportar estos nutrientes que naturalmente se encontraban en el suelo, pero que obtenemos ahora a partir de una síntesis química, que los obtenemos de manera artificial, ¿no? Básicamente son sales, la mayor parte de ellos son sales que son elaboradas por el hombre, eh, dependiendo del tipo de fertilizante, su origen. Por ejemplo, el nitrógeno se obtiene de la atmósfera. La principal fuente de nitrógeno en nuestro planeta es la atmósfera. El 79% del aire que respiramos es nitrógeno, pero necesita ser transformado de gas a un compuesto químico que se llama amonio, en principio, para poder ser aprovechado por las plantas, ya que solo lo pueden aprovechar en las raíces. Y los demás son de origen mineral. Por ejemplo, el fósforo, el potasio, los micronutrientes, se obtienen a partir de rocas, pero para que sea comercialmente viable, se requieren encontrar yacimientos en donde estos elementos son muy abundantes y explotarlos a partir de minas. Entonces, se requiere que estos yacimientos tengan una gran cantidad de fósforo, de potasio, de los demás micronutrientes para realmente poder hacer una producción de fertilizantes químicos. Otra característica de los fertilizantes químicos es que son muy solubles en agua, ¿sí? Y esto obedece a una razón: para que las plantas puedan aprovechar los nutrientes a través de las raíces, esos nutrientes tienen que ir disueltos en agua, tienen que estar en la solución del suelo. Las raíces no tienen bocas que le pueden dar mordidas al suelo, no tienen una estructura que pueda atrapar a los nutrientes y meterlos a la raíz. Lo que tienen son poros que permiten que el agua pase, y esa agua que lleva arrastrando nutrientes es la que le proporciona todo lo que necesita. Entonces, cuando esos nutrientes no están disueltos en agua, es decir, no están totalmente incorporados, como cuando tenemos un vaso con agua y le ponemos una cucharada de sal y vemos que esa sal se disuelve totalmente, pero sabemos que ahí sigue la sal porque sabe a sal, pero ya no la podemos ver. Bueno, así tienen que estar los nutrientes que la raíz necesita. Por eso los fertilizantes químicos son muy solubles en agua. Esto facilita su aprovechamiento, ¿no? Sin embargo, esto genera un gran problema, que al ser tan solubles, al estar tan disponibles, se pierden muy fácilmente con el agua de lluvia o con el riego. Cuando nosotros los aplicamos, la mayor parte de ellos, a medida que avanza el temporal, a medida que llueve, la mayor parte de ellos se pierden. Se van a las capas más profundas del suelo, llegan a los mantos freáticos o son arrastrados por la superficie y llegan hasta los ríos y de ahí a los lagos y a los mares, ¿no? Entonces, bueno, los fertilizantes químicos, todo mundo los conoce, todo el mundo que está en este negocio de la agricultura los conoce, y bueno, dentro de ellos hay una variedad que son usados en distintas cantidades y en distinta proporción para los diversos cultivos. Cada uno de estos fertilizantes está enfocado a proporcionar uno de los nutrientes que mencioné al principio. Por ejemplo, para obtener nitrógeno, nosotros usamos urea, ¿no? La urea es una molécula que tiene dos amonios pegados, y cuando esta urea se descompone, libera ese amonio para proporcionar el nitrógeno. El amoníaco también es una fuente de nitrógeno, el sulfato de amonio, el nitrato de sodio, y hay así varios más, ¿no? El fósforo también tiene sus fuentes, sus fertilizantes que proporcionan fósforos. Por ejemplo, el DAP, que es fosfato diamónico, tiene fósforo y tiene nitrógeno, ¿no? El superfosfato, el TSP, que es superfosfato triple, el fosfato amónico. Siempre que tenemos la palabra fosfato, es una fuente de fósforo. Y el potasio se obtiene a partir de fertilizantes como el cloruro de potasio, ¿no? Y otros. Y bueno, y de ahí tenemos también los micronutrientes: el calcio, cobre, zinc, magnesio, manganeso, boro. Como estos se requieren en muy poca cantidad, normalmente vienen en presentaciones
en donde se usa muy poquito para una hectárea, ¿no? Los demás nutrientes se usan en órdenes, los demás fertilizantes se usan en el orden de cientos de kilos hasta toneladas por hectárea. Entonces, bueno, todos estos fertilizantes lo que contienen en esencia son estos elementos químicos que son usados para las plantas como los bloques para construir las moléculas necesarias para la vida, ¿no? Las proteínas, las grasas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, ¿no? Todos esos grupos de proteínas que nosotros, de moléculas que nosotros también necesitamos, son construidos por las plantas a partir de estos elementos. Y bueno, pueden ser usados como fuentes de nutrientes, o en algunos casos también se usan como foliares, ¿no? En algunos casos se aplican pequeñas dosis de estos nutrientes como foliares, ya que en las hojas es donde se lleva a cabo la fotosíntesis y bueno, aparentemente las plantas tienen la capacidad de absorber una pequeña cantidad de estos nutrientes a partir de las hojas. Entonces, también pueden ser usados de esta manera. Entonces, bueno, estos fertilizantes han sido un parteaguas en el desarrollo de la humanidad, ¿no? A partir de que se incrementó la producción de alimentos, se vinieron una serie de cambios en las poblaciones, ¿no? Empezamos a necesitar menos gente en el campo, ya que se podían producir más alimentos, se podían producir en menor superficie todo el alimento que en ese momento necesitaba la población, ¿no? Cuando esto inició, pues deberían haber alrededor de 3.000 o 4.000 millones de personas en el planeta. Y esto provocó que nos especializáramos más en otras cosas. Empezó a migrar la gente a las ciudades, empezamos a desarrollar otras áreas, pero también empezamos a sufrir poco a poco las consecuencias de este cambio, ¿no? Y es que, como les comentaba, el uso de estos fertilizantes obviamente representa una gran cantidad de ventajas. Han sido un parteaguas en el desarrollo de nuestra civilización moderna, pero también tienen muchas desventajas, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas? Ya mencioné algunas. Unas que tienen un mercado amplio, bueno, una ventaja económica, obviamente, todo el proceso de producción, industrialización y distribución de fertilizantes ha generado empleos, ¿no? Es un proceso industrial muy extendido. Todos los países necesitan fertilizantes. Hay una gran superficie agrícola a nivel mundial y pues es uno de los mercados más grandes que existen en el mundo, uno de los principales fuentes de empleo en el mundo en las diversas áreas de la cadena. Bueno, hay una alta disponibilidad, sobre todo porque este proceso de industrialización ha sido muy fácil para nuestra civilización, ya que contamos con el petróleo, que es una gran cantidad de energía que ya estaba almacenada en el planeta, y como la producción de fertilizantes requiere mucha energía y la teníamos disponible, ha sido muy fácil producirlos, ¿no? Para nuestra civilización a lo largo de estas décadas. Además tienen una acción rápida, ¿no? Son solubles en agua, pueden entrar rápidamente a través de la raíz y generalmente podemos aplicar el fertilizante y al otro día ya vemos un cambio en el color de la planta, ya vemos que lo está asimilando y que está generando cambios, ¿no? Y la otra ventaja es que podemos controlar la cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio y los demás nutrientes que estamos agregando al cultivo. Y si yo sé cuánto necesita mi cultivo, yo sé que mi cultivo de maíz necesita, por así decirlo, 30 kilos de nitrógeno para producir una tonelada de maíz, pues es muy fácil hacer cálculos matemáticos, saber cuánto le tengo que poner y agregarlo para tener una alta productividad, ¿no? Obviamente la principal ventaja es que gracias a todo esto que ya mencioné, se ha incrementado la producción de alimentos en más de un 50% por hectárea, ¿no? Antes de los fertilizantes se producía un 50% menos de alimentos. Pero bueno, esto también ha generado desventajas.
La primera desventaja es que conforme ha pasado el tiempo, el costo se ha incrementado muchísimo. Y esto, bueno, se debe uno al incremento en la demanda, cada vez necesitamos más fertilizantes, nos hacemos más dependientes de ellos y por supuesto esto lo aprovechan las empresas para subir el precio. Pero además también han disminuido las reservas, por ejemplo, de minerales necesarios para producir los fertilizantes fosfatados o para producir, bueno, principalmente los fosfatados, ¿no? Y al disminuir esas reservas, al agotarse las minas de roca fosfórica para elaborar fertilizantes fosfóricos, pues es lógico que el precio del producto final se eleve. Cada vez es más difícil hacerlo, cada vez hay menos recursos para fabricar los fertilizantes fosforados. Y el otro factor que también los ha encarecido es el uso del petróleo. El fertilizante químico se lleva, la fabricación y distribución de fertilizantes químicos se lleva la mitad de la energía que consumimos en el planeta. Casi la mitad, ¿no? Es decir, pensemos en que nosotros usamos el petróleo para mover nuestros autos, para mover las fábricas, para generar electricidad, ¿no? Bueno, pues la mitad de todo lo que nosotros usamos y podemos ver se va solamente en fabricar y distribuir fertilizantes químicos. Y obviamente a medida que ha ido disminuyendo el petróleo y que ha sido más difícil extraer nuevos yacimientos, también esto va encareciendo este insumo, ¿no? Y además, bueno, otra de las grandes desventajas es que son muy dependientes del petróleo. Como les decía, se necesita la mitad de energía. Y esto significa que la mitad del petróleo que quemamos y de todos sus derivados del petróleo que quemamos se usa para esta fabricación. Y por lo tanto, todos los gases de efecto invernadero que se producen con este proceso están contribuyendo a incrementar el cambio climático. Además, una vez que los aplicamos en el suelo, también aceleran la descomposición de la materia orgánica. La materia orgánica es principalmente carbono. También tiene nitrógeno, fósforo, pero es principalmente carbono. Y cuando ese carbono se descompone, se mineraliza, se asimila por los microorganismos, pues se convierte en CO2 y se libera a la atmósfera. Entonces el CO2 no es que sea malo, no es que sea... últimamente hemos escuchado mucho que es como si fuera el enemigo a vencer por el cambio climático. La función del CO2 es atrapar el calor del planeta, permitir que se acumule. Si no hubiera CO2 en nuestro planeta, uno, las plantas no tendrían una fuente de carbono y todos los demás tampoco. Y dos, nuestro planeta sería mucho más frío, ya que ese CO2 sirve como cobijita. Todo el calor que llega con la luz del sol lo atrapa en cierta medida y una parte escapa de regreso al espacio. Pero si nosotros incrementamos la cantidad de CO2 natural, obviamente incrementamos esta capacidad de retener el calor en el planeta y eso es lo que está generando el incremento al cambio climático. Entonces, bueno, esta materia orgánica que está en los suelos, que ha ido regresando, se ha ido convirtiendo también en CO2, también está aportando este gas y está aportando al incremento a la temperatura del planeta, ¿no? Otra de las grandes desventajas es que, bueno, al ser sales principalmente y al acumularse con el tiempo en el suelo, al elevar la salinidad del suelo, están provocando un proceso que se conoce como desertificación, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de sales, las células no pueden desarrollarse. La sal tiene la propiedad de retener el agua. Incrementa, se le llama el potencial osmótico del agua, y esto hace más difícil que se pueda asimilar por las células. La atrapa. Por eso cuando deshidratamos un alimento se puede conservar, porque las bacterias no se lo pueden comer por la gran cantidad de sal que tiene, ¿no? Bueno, esta sal cuando se acumula en los suelos obtiene el mismo resultado. Las células, tanto de los microorganismos como las células vegetales, no pueden aprovechar el agua con el incremento en la salinidad y se van desertificando. Cada vez van perdiendo su capacidad productiva y la capacidad de sostener la vida en estos suelos, ¿no? Otra de las grandes desventajas es que generan daños a la salud humana.
Inicialmente se pensaba que solamente los pesticidas, por ser venenos, causaban daños a la salud. Ahora ya hemos visto que elementos como el amonio también pueden ser cancerígenos, ¿no? Y bueno, obviamente, este exceso de nutrientes que estamos agregando a los ecosistemas, que ponemos en el suelo, que luego se filtra a los mantos freáticos, que se filtra a las capas más profundas del suelo, que llega a los lagos, que llega a los mares, está causando grandes desequilibrios. ¿Por qué? Pues porque ese exceso de nutrientes genera el crecimiento desmedido de algas. Estamos fertilizando a nuestros cuerpos acuáticos y provocamos un crecimiento desmedido de algas que bloquean la luz del sol e impiden que las algas naturales de esos ecosistemas que están en el fondo reciban la luz solar, ¿no? Entonces, al hacer esto, bueno, se mueren esas algas que están en el fondo, el agua se enturbia porque las algas que crecen son microalgas que se mantienen en la parte de arriba de los ecosistemas acuáticos y los peces dejan de tener alimento porque se mueren las algas que acostumbraban comer. Y obviamente, bueno, todo esto va generando una reacción en cadena que termina con la pérdida de la vida en los cuerpos acuáticos, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, esto es algo que no podemos detener, que no podemos solventar. Un ecosistema un suelo que ya se desertificó, se va a tardar mucho tiempo en recuperar. Un cuerpo acuático que ya se eutrofizó, así se le llama, eutroficación, ya va a ser muy difícil de recuperar. Y el precio del fertilizante tampoco va a volver a bajar, ¿no? Históricamente, el precio del fertilizante se ha incrementado exponencialmente. En el año 2000 una tonelada de urea costaba poco menos de 2,000 pesos, ahorita cuesta 8,000 pesos y eso no se va a detener. Y esto nos pone en serios aprietos, porque la población humana no ha dejado de crecer. No solo vamos a necesitar producir más alimentos para mantener a la población humana creciente. El reto verdadero es solo mantener la producción que ya tenemos en los suelos que están cada vez más degradados, ¿no? O sea, la capacidad productiva de nuestros suelos se está perdiendo y a medida que esto pasa, no solo no vamos a poder producir más alimento para una población creciente, sino que además no vamos a ser capaces ni de mantener lo que ya estamos produciendo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos problemas, todo esto que mencioné, no se deriva solamente de que exista el fertilizante químico. Ese no es el principal problema, ¿no? Como toda tecnología, es un arma de dos filos. Cualquier tecnología que es mal usada puede ser usada en nuestra contra. Desde una piedra que puede ser vista como tecnología al ser usada como un arma, ¿no? O como una herramienta que nos puede ayudar a facilitarnos la vida. Bueno, así cualquier tecnología que ustedes quieran, en la que quieran pensar, puede ser usada en nuestra contra. Y en el caso del fertilizante ha sido un poco sin querer. El gran problema de los fertilizantes químicos es que son muy ineficientes. Es decir, su nivel de aprovechamiento es muy bajo. Cuando nosotros aplicamos una tonelada de fertilizante químico, lo máximo que puede aprovechar nuestro cultivo es alrededor del 47%, ¿no? Y normalmente está entre el 10 y el 30%. Es decir, ustedes aplican una tonelada de fertilizante químico y su cultivo va a aprovechar entre 100 y 300 kilos. En el mejor de los casos, 470, como dice la gráfica, ¿no? Y lo demás es dinero que ustedes están tirando a la basura. Pero además, todo eso que no se aprovecha es el fertilizante que se acumula en el suelo para salinizarlo, es el fertilizante que se va a los cuerpos acuáticos para contaminarlos y es el fertilizante que nos está provocando a nosotros enfermedades, ¿no? Entonces, el gran problema no es que existan, sino que son tan ineficientes. Como les comentaba, bueno, el aporte de CO2 a la atmósfera mediante la producción, el transporte y la aplicación del fertilizante también es un gran problema, pero de verdad grande. O sea, estamos
pues prácticamente la mitad o más de la mitad de los gases de efecto invernadero que estamos produciendo, que están generando el cambio climático, provienen de la producción, el transporte y la aplicación de los fertilizantes. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros, a nuestra salud, de este uso excesivo, ¿no? Ya regresando un poquito al tema que nos importa más, que es la producción agrícola, ¿no? Este exceso de fertilizantes está generando cambios en las condiciones físicas y químicas del suelo, está provocando una salinización, está provocando una desertificación y está alterando el equilibrio microbiano que se encontraba en el suelo y que era la parte viva del suelo, ¿sí? Que es la parte viva del suelo, ¿no? Y esos cambios son medibles. Nosotros hemos evaluado, por ejemplo, cómo se encuentran los microorganismos en el suelo, cómo se encuentran las poblaciones de los microorganismos en el suelo, y hemos visto cambios importantes entre una parcela que tiene un gran uso de fertilizantes y una parcela que usa menos fertilizantes, ¿no? Y algo que hemos visto muy a menudo es que en las parcelas que tienen fertilizantes químicos, ya no podemos encontrar ciertos grupos funcionales de bacterias, como el caso de las nitrificantes. Ahorita les voy a explicar qué son las bacterias nitrificantes y cuál es su papel, ¿no? Entonces, o las encontramos en poblaciones muy mermadas, ¿no? Y bueno, les comentaba, otro de los grandes problemas directos hacia nosotros son los problemas en la salud, ¿no? Estamos elevando hasta niveles históricos las tasas de cáncer que hay en nuestro planeta. A nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues básicamente era muy raro que conocieran a una persona con cáncer. Era como un mito. Pues sí sabían que se existía, obviamente siempre ha existido, ¿no? Pero pues era muy difícil que una persona que vivió a principios del siglo XX supiera de alguien que le dio y se murió de cáncer. Y actualmente todos, absolutamente todos, conocemos a alguien que se enfermó o que se murió de cáncer. Y no solo a alguien, o sea, conocemos a mucha gente, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues precisamente al abuso de estos agroquímicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución? Cualquiera diría que la solución es, bueno, pues ya dejemos de usar fertilizantes y ya. No es tan sencillo. Como les decía, en principio es una industria que está en movimiento y que genera una gran cantidad de fuentes de empleo y de, obviamente, dinero para las poblaciones de todos los países, ¿no? Tanto en donde se fabrica como en donde se usa. La distribución, la aplicación representa fuentes de empleo, pero además ya la producción de nuestros cultivos depende de los fertilizantes químicos. Como nuestros suelos ya están degradados, si no le ponemos fertilizante, simplemente no producimos ni remotamente lo suficiente, ¿no? que necesita la población humana. Entonces, la solución a corto plazo no es terminar con el uso de los fertilizantes químicos, no hasta que no recuperemos las condiciones naturales de nuestro suelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en principio, lo primero que podemos hacer, lo más importante, la medida más inmediata que podemos seguir es evitar el desperdicio. Porque además es un desperdicio innecesario, estamos tirando dinero y invirtiendo ese dinero en nuestro perjuicio. Es como si fuéramos al supermercado y nos la pasáramos comprando venenos, armas, solo para dañarnos a nosotros mismos. O sea, ese dinero que estamos tirando a la basura es para perjudicar nuestros ecosistemas y nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer es justamente eso, evitar que se desperdicie. Para eso, obviamente, hay muchas medidas que todos conocemos. Una, pues, saber qué necesita tu cultivo. Uno de los problemas más fuertes que tenemos en nuestro país es que el productor le echa lo que le echa el vecino. No, pues, ¿qué le pones a tu cultivo? No, yo le echo 5 bultos de urea. ¿Y por qué le echas eso? No, pues es lo que le hemos echado aquí siempre.
pero ¿sabes si es lo que tu cultivo necesita? Hacemos un análisis de suelo y vemos que el suelo está atiborrado de nitrógeno porque toda la vida le ha echado urea y ya se ha acumulado ahí de sobra, y lo único que están haciendo es tirando el 100% de su dinero porque ese suelo tiene nitrógeno de más y lo que le falta es fósforo o potasio, ¿no? Entonces, si no saben qué necesita su cultivo, si no saben qué necesita su suelo para darle los nutrientes que les hace falta a su cultivo, solamente están tirando el dinero a la basura y están agravando el problema, ¿no? Otro de las cosas que sabemos que se tienen que hacer es ver, pues, qué fertilizante me conviene más a mí, en función de mi tipo de suelo, de mi pH, de mi cultivo. Obviamente no es lo mismo un nitrógeno obtenido a partir de la urea que un nitrógeno obtenido a partir de sulfato de amonio. Tienen diferentes interacciones con el suelo, tienen diferentes interacciones incluso hasta con el cultivo, con la capacidad del cultivo para aprovecharlo, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa necesitamos? Pues adoptar nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que nos permitan en el corto plazo, de manera inmediata, el disminuir la necesidad de usar estos fertilizantes. Y realmente la única herramienta que tenemos actualmente, que ya existe, que se ha desarrollado desde varios años, es la biotecnología. La biotecnología no es más que tecnología que está inspirada en los seres vivos. Eso es biotecnología. También últimamente se ha satanizado mucho pensando en que la biotecnología es alterar genéticamente a los organismos, que es jugar a ser dioses. No, no, no. Eso es una parte de la biotecnología. Pero la biotecnología en general se basa en crear soluciones inspirándonos en los seres vivos, inspirándonos en la naturaleza. Entonces, bueno, para poder avanzar en esto, para poder seguir adelante con esto, pues primero tenemos que saber qué tenemos que hacer con nuestro suelo. Entonces, la primera parte es, necesitamos hacer nuestros análisis físico-químicos del suelo y saber qué realmente necesita mi suelo y qué realmente necesita mi cultivo. Tenemos que evaluar qué síntomas tiene mi suelo para saber el grado de daño. Yo les puedo asegurar que el 95% de los agricultores en el país ya tienen algún problema, o el 99% ya tienen algún problema en su suelo, ¿no? Y bueno, también podemos vigilar los síntomas de deficiencia de nutrientes en nuestros cultivos. Las plantas tienen síntomas muy claros que nos pueden indicar qué nutriente le está haciendo falta. Y muchas veces no les hacemos caso a esos síntomas. Vemos que nuestra planta está amarilla, le falta nitrógeno y le seguimos poniendo el fertilizante que no necesita, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de estos análisis de suelo. Aquí les pueden decir cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y otros nutrientes de los más importantes tienen disponibles. Y con base en eso nosotros podemos hacer una planificación de nuestra fertilización que sea un poco más racional, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son los síntomas de nuestro sueño, de que nuestro suelo tiene algún nivel de daño, ¿no? Pues obviamente el primer síntoma es que es difícil de labrar porque está compacto, ¿no? La compactación de suelo es algo que está muy generalizado en diferentes medidas, también dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de las prácticas que se utilicen. Y esto sucede básicamente porque el suelo en su origen es una esponjita que está conformada con una estructura, con gránulos que se llaman macroagregados, los cuales pues, le dan esa estructura esponjosa. Y con el labrado, con la labranza, con el abuso de las prácticas agrícolas, el uso de maquinaria pesada, vamos rompiendo esas pequeñas partículas, generando un polvo fino, así tipo talco, y ese es el que genera la compactación, ¿no? Luego, cuando el suelo se hidrata y luego se vuelve a deshidratar, forma estas estructuras que vemos aquí, que son tipo rocas, ¿no? En donde aquí, bueno, ya
el agua no se puede infiltrar tan fácilmente, el aire no se puede infiltrar tan fácilmente, las raíces no pueden penetrar, aunque haya nutrientes aquí, van a ser difíciles de sacar, ¿no? Y por eso, bueno, usamos tanta labranza. Pues la solución que le damos es volverle a meter cada vez maquinaria más pesada, una labranza más pesada para romper eso, pero también estamos agravando el problema, ¿no? Y bueno, esta compactación, esto genera también la poca permeabilidad del suelo. Un suelo que es compacto, como podemos ver aquí, ¿no? Un suelo que ya tiene una capa de polvo fino, no permite que el agua pase tampoco. Y por mucho que estemos regando y regando y regando, lo que sucede es que el agua se encharca, no se filtra. Y si llueve mucho, lo que sucede es que esa agua que se encharcó crece y empieza a correr. Y al correr por encima, también arrastra nuestro suelo, lo estamos erosionando, ¿no? También, bueno, hay incrementos de temperatura y lo que les comentaba, el incremento en la salinidad, ¿no? La acumulación de sales que va provocando que cada vez menos seres vivos, tanto microorganismos como plantas, puedan crecer en ese suelo, ¿no? Y bueno, aquí está un ejemplo de cómo se expresan las deficiencias de nutrientes en nuestros cultivos, ¿no? Entonces, ahí, dependiendo del cultivo, pueden variar un poco esos síntomas, pero aquí tenemos un ejemplo muy claro en una monocotiledonia, una planta de hoja delgada le llaman, ¿no? Entonces, esta es deficiencia de fósforo, deficiencia de potasio, deficiencia de nitrógeno, ¿no? Y si estamos nosotros al pendiente de estos síntomas, también podemos hacer un uso más racional de los fertilizantes, ¿no? Ahora, todo esto más o menos ya lo sabemos, se enseña en las escuelas de agronomía, ¿no? A lo mejor no todos los productores manejan este conocimiento, pero bueno, hay técnicos, hay agrónomos que son especialistas en esto y los pueden aconsejar en este sentido. Es muy importante tener un técnico, un agrónomo que nos apoye en nuestra producción, ¿no? Pero eso no es suficiente. O sea, seguir estas prácticas o seguir esto que mencioné ya no es suficiente. Nuestros suelos ya están dañados. Nuestros cultivos son cada vez más dependientes de fertilizantes para mantener la producción. Por esto, pues, porque el suelo está cada vez más dañado, es cada vez más infértil. Así que lo único que podemos hacer es también innovar. O sea, tenemos que probar otras alternativas que nos puedan ayudar a mejorar este uso de los fertilizantes. Y como les comentaba, nuestra mejor herramienta es la biotecnología. ¿Por qué nuestra mejor herramienta? Porque, bueno, en principio nadie ha encontrado otra solución alternativa al uso de fertilizantes. Nuestras plantas forzosamente necesitan nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes para crecer. Si no se los proporcionamos, no los vamos a obtener. Y nuestros suelos, naturalmente, y sobre todo si los estamos manejando, se van a tardar siglos en recuperar esos nutrientes por sí mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Usar lo que tenemos disponible en la naturaleza, estudiarlo, mejorarlo y emplearlo para resolver este problema, ¿no? Y en este caso, pues justamente el uso de los microorganismos naturales que siempre han existido ahí, que siempre han estado ahí, es nuestra mejor herramienta, ¿sí? Estos microorganismos del suelo fueron los que en principio fabricaron el suelo junto con las plantas, así que son los regeneradores naturales del suelo. Pero también los microorganismos, ahora sabemos que son parte importante de todos los seres vivos. O sea, somos un complejo, nosotros mismos como seres humanos somos un complejo que alberga a muchos microorganismos que nos están protegiendo y que nos están ayudando. Con las plantas es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay microorganismos que siempre han desempeñado funciones importantes para mantener la fertilidad y la sanidad de las plantas. Uno de ellos se conoce como fijación de nitrógeno, que es transformar el nitrógeno del aire, que ya les comentaba que es muy abundante, convertirlo en fertilizante y dárselo a la planta. Esta fue la forma natural en la que siempre estuvieron obteniendo nitrógeno las plantas en el suelo, ¿no? Por eso en una selva, en un bosque natural, nadie necesita nitrógeno. ¿De dónde lo obtienen?
de las bacterias que lo están fijando, ¿no? Otro es la nitrificación. Les había comentado que hemos encontrado en muchos suelos donde hay abuso de fertilizantes que no hay bacterias nitrificantes o están en poblaciones muy, muy bajas, muy mermadas. Bueno, ¿por qué? Porque le estamos dando a la planta un nitrógeno ya nitrificado. El fertilizante es un nitrógeno ya nitrificado, ¿no? Y las bacterias nitrificantes, su función era tomar el amonio y nitrificarlo, convertirlo en nitratos y nitritos para que la planta pueda ser asimilada. Como ya le estamos dando a la planta todo el nitrógeno nitrificado, pues estas bacterias dejan de tener una fuente de alimento y por eso sus poblaciones disminuyen, ¿no? También hay otros como los solubilizadores de fósforo, de potasio y todos los nutrientes que están en la roca, ¿no? Hay microorganismos que se especializan en liberar esos nutrientes de las rocas y de las partículas minerales del suelo y de hacerlos disponibles para la planta, ¿no? Entonces, bueno, hay microorganismos que producen hormonas que de manera natural incrementan el sistema radicular de la planta y gracias a esto una planta puede aprovechar más fertilizante químico o nutrientes naturales, ¿no? Y bueno, también el control de patógenos. La patogenicidad es un problema muy complejo, pero realmente lo que sí tenemos bien claro es que esta patogenicidad tiene mucho que ver con el equilibrio de los microorganismos que hay ahí. No es tanto que exista el patógeno, sino que haya un desequilibrio que termina favoreciendo al patógeno, ¿no? Y ese desequilibrio es causado por la disminución de las poblaciones de los demás microorganismos, ¿no? Y bueno, en este sentido, justamente los biofertilizantes son un grupo de productos formulados con microorganismos especializados en esto, ¿no? Los biofertilizantes es el nombre que reciben los insumos biotecnológicos formulados con uno o varios microorganismos benéficos para las plantas, ¿no? Hay que distinguirlos de los fertilizantes orgánicos como la composta o los fermentos líquidos, que aunque tienen microorganismos, realmente la función de las compostas es liberar nutrientes atrapados en la materia orgánica, ¿no? Todos los nutrientes, el nitrógeno, fósforo, potasio, que se fijaron en los tejidos vegetales, que están en los tejidos animales, que están en los desechos, ¿no? Los excrementos, bueno, todos esos nutrientes son descompuestos por microorganismos, ¿no? Todas esas moléculas orgánicas son descompuestas por los microorganismos y terminan liberando los minerales de nuevo al suelo y haciéndolos disponibles. Bueno, esa es la función de los fertilizantes orgánicos y es muy importante. En el caso de los biofertilizantes no es así. Los biofertilizantes tienen una función que depende de la actividad de estos microorganismos, ¿no? De que estén vivos y que le estén ayudando a la planta directamente. Y uno de sus papeles naturales es asimilar los nutrientes, tanto los naturales que están en el suelo como los artificiales. Finalmente los artificiales son una copia de los naturales, no son totalmente artificiales, digamos, solo los producimos de manera sintética, pero son una copia de lo que está en el suelo. Por eso los biofertilizantes pueden ayudar a mejorar su aprovechamiento. Y bueno, aquí podemos ver más o menos cómo es un suelo que tiene diversos grupos funcionales de microorganismos. Hay hongos micorrízicos, hay bacterias fijadoras de nitrógeno, hay nitrificantes, todos esos grupos funcionales están protegiendo a la raíz y le están proporcionando los nutrientes que la planta necesita. Están estimulando el crecimiento de la raíz, están ayudando a capturar el CO2 que en la atmósfera ahorita nos está causando problemas y lo están convirtiendo en materia orgánica que están incorporando al suelo junto con la planta, ¿no? Y les pongo un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa con la urea cuando la ponemos en el suelo? ¿No? Nosotros ponemos una urea que si no está presente una enzima que se llama ureasa, que es producida por microorganismos, no se puede romper en amonio, ¿no? Ahora, este amonio, vean lo que está muy lejos de la raíz. ¿Por qué se representa lejos? Porque la planta no puede aprovechar más que un 25% del amonio. Muy poquito amonio puede aprovechar. Para poder aprovechar ese nitrógeno, se tiene que volver a transformar el amonio en nitratos y en nitritos.
Y para que esta transformación se dé, aquí tiene que haber bacterias nitrificantes que transformen ese amonio a nitratos y nitritos. Pero también hay otro grupo de bacterias naturales que se llama desnitrificantes. Las bacterias desnitrificantes se pueden comer este nitrógeno, este amonio, nitratos y nitritos, y lo regresan a la atmósfera. Su función es reciclar, evitar que el nitrógeno se acumule infinitamente en el suelo y nos cause problemas. Pero en un suelo en donde estamos fertilizando con un chorro de fertilizante químico artificial, pues estamos alimentando a las desnitrificantes, estamos incrementando su población y esto genera que el nitrógeno que estamos aplicando regrese muy rápido a la atmósfera, se desnitrifica y regresa. Y está provocando la baja presencia de los nitrificantes, que son los que permiten que el nitrógeno se aproveche, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Por el contrario, ¿qué sucede cuando hay fijación biológica de nitrógeno? Una fijación natural. Pues tenemos que las bacterias fijadoras de nitrógeno toman este nitrógeno del aire, que se encuentra en los poros del suelo, y lo transforman en amonio. Pero ese amonio luego sirve de alimento para las nitrificantes, que lo convierten en nitratos y nitritos, y ya se puede aprovechar en la planta. Obviamente hay desnitrificación, pero cuando la fijación de nitrógeno es natural y no hay un exceso de nitrógeno aquí, pues esta población no crece demasiado. Entonces se forma un círculo en equilibrio en donde la cantidad de nitrógeno que entra es la misma que la cantidad de nitrógeno que sale y que se acumula en el suelo, y así no hay desbalances. Mantenemos la cantidad de nitrógeno en el suelo que nuestro cultivo necesita, ¿no? Esta es una foto de cómo se ve una bacteria que se llama Azospirillum brasilense al microscopio, ¿no? Esta bacteria que vemos aquí, o sea, cada uno de estos puntitos son estas bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no? Hay otras especies, pero así son. Cada una de ellas es una pequeña fábrica de nitrógeno que está fertilizando de manera natural nuestro suelo. Si nosotros tenemos un suelo bien equilibrado, no necesitamos mucho nitrógeno artificial. Nuestras bacterias fijadoras de nitrógeno van a estar aportando la mayor parte del nitrógeno que se necesita, ¿no? Y aquí vemos los hongos micorrízicos. Este grupo de microorganismos en particular es de los más importantes para incrementar la eficiencia en el uso de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque básicamente estos hongos se convierten en una extensión de la raíz. Lo podemos ver aquí en esta pequeña foto, ¿no? Aquí se ve la raíz natural y estos hilos delgados son las hifas del hongo micorrízico. Esta es una foto del microscopio, podemos ver la hifa transparente, ¿no? Y las esporitas, que la espora es como la semilla del hongo. Aquí vemos una fotografía de un pelo radical al microscopio. Vemos cómo este pelo radical que tiene 1 milímetro, bueno, es una raicilla, no es un pelo radical, es una raicilla de 1 milímetro de diámetro, y estas que vemos aquí son los hongos micorrízicos que entran a la raíz y salen a explorar el suelo. Entonces, bueno, cuando tenemos una raíz micorrizada, esa raíz tiene la capacidad, o esas hifas del hongo micorrízico, tienen la capacidad de ir más profundo al suelo, a donde la raíz no alcanza, y más lejos, ¿no? Vemos aquí esta red que está alrededor de estas raicillas de hifas de hongos micorrízicos. Bueno, esa red puede capturar los nutrientes del fertilizante químico y evitar su desperdicio, ¿no? Y aquí lo podemos ver, cómo se vería una planta con micorrizas y sin micorrizas en el suelo. Aquí vemos el círculo rojo es un área donde la cantidad de nutrientes minerales es muy baja. ¿Por qué? Porque ya los absorbió la raíz. Entonces aquí hay muy poco nutriente. En el círculo amarillo hay menos, y en el círculo verde es donde están la mayor parte de los nutrientes, porque fueron arrastrados por el agua. O sea, aquí esta planta está regada o cae la lluvia y se lleva la mayor parte del fertilizante químico que aplicamos y de los nutrientes naturales lejos de la raíz. Entonces, una planta que no está micorrizada no puede aprovechar lo que está en el círculo amarillo hacia afuera. No puede llegar a esos nutrientes. Su crecimiento es muy lento. Y por lo tanto, todo este fertilizante que se queda aquí es el que vamos a terminar perdiendo y es el que va a convertirse en un problema, ¿no? Para el ambiente y para nuestra salud. Por el contrario, cuando tenemos una raíz micorrizada,
La misma raíz es más grande porque las micorrizas estimulan su crecimiento, pero además todas las hifas llegan mucho más lejos. Se convierten en una red alrededor de la planta y esa red permite atrapar los nutrientes que están más lejos de la planta y se los llevan hasta la raíz. Obviamente este es un trabajo en equipo, a cambio de todo lo que fotosintetiza la planta, de la comida que produce después de que hace la fotosíntesis, le regresa un poquito a la micorriza, le da de comer. Entonces es un trabajo en equipo en donde ambos salen beneficiados, ¿no? Bueno, gracias a este trabajo las micorrizas pueden incrementar la eficiencia en el uso de fertilizantes desde un 30%, que es la eficiencia sin micorrizas, hasta un 80, un 90%. Y esto nos puede permitir usar menos fertilizante químico. Porque en realidad la cantidad de químico que le estamos poniendo es tomando en cuenta que la mayor parte se va a perder. Entonces le ponemos muchísimo de más para que de lo que le quede sea suficiente para la planta. Bueno, cuando nosotros tenemos una planta micorrizada, esto no es necesario y podemos reducir un 25, un 50% la fertilización química. O sea, imagínense que a nivel mundial pudiéramos reducir el 50% de la fertilización química. Es eliminar el problema a la mitad, eso es muchísimo, ¿no? Y bueno, esto lo hemos medido, o sea, no, y esto está en artículos científicos, esto no es algo que nosotros hayamos inventado, que les estemos platicando, les estemos choreando. Esto está medido a nivel mundial y nosotros mismos lo hemos medido. Esto es un ejemplo en caña de azúcar, ¿no? Lo que les muestro aquí es la eficiencia en el uso de 3 nutrientes que se aplican, ¿no? En una parcela que tenía 6 años de uso de biofertilizantes y en donde el rendimiento de la parcela con biofertilizantes fue de 150 toneladas por hectárea y el rendimiento de la parcela sin biofertilizantes después de 7 años de crecimiento de la caña fue de 70 toneladas. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? En esta parcela con biofertilizantes, en el caso del nitrógeno, se aplicaron 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Una fertilización que incluye 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Y luego cuando analizamos el nitrógeno que está en el tejido de la caña y en el tejido de la raíz, ¿no? Y lo multiplicamos por la cantidad de caña y raíz que se obtuvieron, calculamos que ese cultivo atrapó 412 kilos de nitrógeno por hectárea en sus tejidos, en la caña y en la raíz. Bueno, esto es el 206% del nitrógeno que aplicamos como fertilizante químico. O sea, aplicamos 200 y obtuvimos 400, poquito más del doble. ¿De dónde proviene el nitrógeno extra? Bueno, en principio se aprovecha la mayor parte del nitrógeno aplicado como fertilizante químico, pero además todo el nitrógeno extra proviene del suelo. El suelo tiene nitrógeno y proviene de la fijación biológica de nitrógeno. Este tratamiento con biofertilizantes se biofertilizó con una bacteria fijadora de nitrógeno, que es Azospirillum brasilense. Y esa bacteria se pega a la raíz y todo el tiempo está fijando nitrógeno y dejándolo disponible para que la planta lo aproveche. Desde que nace hasta que se muere. Entonces, fíjense, o sea, esto es una aportación continua de nitrógeno. Pero, por el contrario, en el tratamiento sin biofertilizantes, se aplicaron 270 kilos de nitrógeno y solamente fijó el cultivo 169 totales, 62% de lo aplicado. Pero además, tomando en cuenta que el nitrógeno también estaba disponible en el suelo, del natural, y también había bacterias fijadoras de nitrógeno naturales, bueno, el desperdicio real es mayor, cercano al 30%. Y esto lo vemos igual con el fósforo, igual con el potasio. 146% de fósforo aprovechado y 58% cuando no usamos biofertilizante. ¿Por qué? Aquí se está solubilizando fósforo del suelo y aquí se está obteniendo y capturando más potasio también del suelo, ¿no? Y esto lo podemos medir también en cuanto a la población microbiana total. Nosotros evaluamos las poblaciones de esas 2 parcelas con y sin biofertilizantes y encontramos mayor diversidad de bacterias cultivables, ¿no? Cultivables es muy importante, que en la parcela sin biofertilizantes. O sea, aquí ya hay una disminución medible de la población microbiana, pero también una disminución de la cantidad de bacterias. Estas son bacterias diferentes, este es número de bacterias totales. Vemos que cuando usamos biofertilizantes se incrementa al doble la cantidad de bacterias del suelo.
¿Por qué? No solo es que estamos agregando bacterias, eso ayuda, pero en realidad también un cultivo más nutrido, que va a tener una raíz más grande, va a producir más comida para los microorganismos del suelo. Y esa comida extra no solo la van a aprovechar nuestros biofertilizantes, también la van a aprovechar los microorganismos naturales que poco a poco van a ir regresando y van a ir recuperando la función de ese suelo, ¿no? Y otra cosa que también hemos medido es la captura de carbono. Hablamos mucho del cambio climático, ¿no? Cuando nosotros usamos más racionalmente el biofertilizante, disminuimos la descomposición natural de la materia orgánica, pero también estimulamos la producción de raíz, estimulamos la actividad microbiana. Y con el tiempo esto va provocando que la materia orgánica del suelo se incremente. Y al incrementarse esa materia orgánica del suelo, el principal elemento de cualquier materia orgánica, viva o muerta, es el carbono, ¿no? Y aquí lo podemos ver. En una parcela con 6 años de café, con 6 años de uso de biofertilizantes, se incrementó en 1.5 toneladas por hectárea la cantidad de carbono que se encuentra en ese suelo. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que queríamos presentarle. Era un poco el mostrarles cómo es que con el uso de la biotecnología ya disponible, ustedes pueden dejar de depender tanto del fertilizante. Hay muchos productores orgánicos que ya están sustituyendo al 100% el fertilizante químico y realmente yo creo que hacia allá debemos de ir. Pero siendo realistas, todavía falta un poquito para que el 100% de los productores puedan hacer eso, ¿no? Entonces, el proceso de transición natural tiene que ser disminuir su uso, hacer un uso más racional, y esto lo podemos conseguir con la biotecnología.